Como Departamento de Salud Laboral del Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, estamos muy preocupados por la situación de convivencia que se vive en los distintos establecimientos educacionales. Y esa es la razón por la que tomamos contacto con la Suceso y vamos a presentar hoy día una investigación que se hizo por la Universidad de Valparaíso. Tenemos acá a los profesores Liliana Rodríguez y Miguel Ángel Muñoz, quienes serán los expositores de esta investigación que se hizo y que nos va a presentar la Suceso. Estamos también a la espera que llegue el doctor Ricardo Soto de la Suceso, quien va también a hablar algo acá con nosotros. Esta actividad se está realizando en conjunto con el Directorio Comunal Quinta Normal y ha sido apoyado por el SLEP Los Parques, por lo que damos todo el agradecimiento por haber aceptado realizar esto, y también a la dirección de la Escuela de Inglaterra. Voy a dejar con ustedes ahora a la presidenta comunal para que den un saludo. Verónica. Bienvenidos, bienvenidas, un placer que estén acá. Se nota el compromiso, sabemos que estamos un poquito cansados, pero temáticas como estas son tan relevantes que nos afectan a todas las comunidades educativas, desde el nivel inicial hasta la educación superior. En este caso, nosotros queremos agradecer al Departamento de Salud del Colegio de Profesores y Profesoras, encabezado por Ligia Gallegos, quien de alguna manera siempre nos ha estado apoyando desde que nosotros estamos en esta directiva comunal, resolviendo, subsanando distintas situaciones que nos han aquejado y que todavía faltan por. Quisiera darle la bienvenida también a nuestra concejala Antonieta Flores, la presidenta de la Comisión de Educación, que también como sostenedor del municipio de Quinta Normal estuvo colaborativamente trabajando con nosotros y en este momento no nos ha dejado de lado. Así que le agradecemos su participación, concejala. También a nuestro equipo de prevención IST, SLEP Los Parques, gracias por asistir. También sabemos que hemos tratado de establecer un trabajo colaborativo que todavía falta un poquito más adelante, así que le agradecemos su participación y su compromiso con este tipo de actividades. Y por supuesto a nuestra directora, Jennifer Hernández. Por aquí está. Muchas gracias por el espacio, directora. Gracias también a nuestros colegas, asistentes de la educación, docentes del establecimiento que también han colaborado con esta instancia. Y por supuesto, con mayor énfasis a los docentes, asistentes de la educación que están acá presentes porque les preocupa temáticas como esta. Así es, Verónica. Este problema de convivencia es de todos los miembros de la comunidad educativa y es por esa razón que hay que hacer mucho énfasis en estos contenidos y realizar todas las actividades que sean necesarias para poder mejorar las relaciones en los distintos establecimientos educacionales, porque la violencia, el acoso, todo lo que se vive a diario es una gran preocupación, y especialmente la salud mental es un problema de salud pública. Bueno, acá ya hemos visto que llegó el doctor Ricardo Soto, en representación de la Suceso, así que le voy a pedir que venga acá para que dé un saludo. Bueno, muchas gracias, Ligia, por la invitación. Vengo en representación del Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo, José Francisco Castro, que por razones de agenda no pudo estar presente y me dio, en su nombre. Contarles que este proyecto de investigación surgió precisamente de una conversación entre las autoridades de la Suceso con la Superintendencia de Educación, en donde veían con especial interés e importancia el poder tener algún tipo de parámetro o de recomendación para la confección de los protocolos de actuación, entendiendo de que las realidades locales son distintas, que no es posible extrapolar a una generalidad sin tomar en cuenta la situación local. Siendo eso cierto, es muy importante al menos tener algún marco en el cual se pueda actuar y se pueda trabajar respecto de este punto. No me voy a adelantar, no voy a hacer un spoiler de lo que van a presentar los investigadores acá presentes, pero sí les puedo señalar de que uno piensa muchas veces cuando se presentan enfermedades mentales en relación con el trabajo y se reconocen como tal y se les entrega el tratamiento y todo lo que corresponda, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué?
ya la persona se recuperó, pero si es para volver en las mismas condiciones de trabajo que existían, de poco sirve haber tratado a la persona, haberla recuperado para volverla a colocar en la misma condición que causó la enfermedad. Entonces, en ese sentido tiene mucha importancia la presentación de esta investigación, porque da cuenta de que, aunque aparentemente nada se puede hacer, sí se pueden hacer, no sé si muchas cosas, pero se pueden hacer cosas para mejorar los ambientes de trabajo. Eso es cuanto puedo decirles y bueno, espero que tengamos una buena jornada. Gracias. Posterior a la presentación de los investigadores, vamos a tener rondas de preguntas para que ustedes puedan ahí bombardear al doctor Soto y sobre todo aquellos que tienen dudas, que han tenido problemas en las mutuales y que están haciendo apelaciones en los sucesos. Yo creo que va a poder ayudarles en cómo deben hacer estas presentaciones, cómo apelar, porque muchas veces las apelaciones fallan porque no están bien hechas. Así que, posterior a la presentación de los investigadores, vamos a ver eso. Dejo con ustedes entonces a la señora Viviana Rodríguez y al señor Miguel Ángel Muñoz de la Universidad de Valparaíso. Investigadores responsables de este proyecto. Y primero que nada, bueno, quiero dar las gracias al Colegio de Profesores, a la Escuela Inglaterra y, por supuesto, a la Superintendencia de Seguridad Social, a la SUCESO y a la Superintendencia de Educación, que fueron nuestras dos contrapartes técnicas para poder llevar a cabo este proyecto. También al IST, que es la mutual que financió este proyecto a través del concurso de proyectos de investigación de la SUCESO, ¿ya? Bueno, en términos de título, ¿ya? Este proyecto era un proyecto especial que nosotros como investigadores no formulamos inicialmente el título, los objetivos. Concursamos, fue un proyecto que la Superintendencia de Educación solicitó a la SUCESO, ¿ya? Y nos lo adjudicamos y se denomina Protocolos de Actuación para el Resguardo de Ambientes Psicosociales Adecuados para la Salud Laboral de los docentes de la educación y asistentes de la educación. Bueno, es bien importante señalar que lo que abordamos a través de este proyecto es una situación crítica que se da en contexto de educación y que está relacionada específicamente con lo que es la gestión preventiva de los factores de riesgo psicosocial que inciden en la salud mental y en el bienestar específicamente de docentes y asistentes de la educación. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta presentación? Muy brevemente, es dar a conocer los resultados finales del proyecto, también analizar lo que nos muestran los hallazgos sobre el ambiente psicosocial laboral, la salud mental y la satisfacción laboral en docentes y asistentes de la educación a nivel nacional. Y también discutir cómo esta evidencia puede orientar propuestas en realidad de preventivas, aplicables y evaluables en contexto educacional. La pregunta que guía nuestra presentación es esta: ¿cómo articular la evidencia empírica disponible, la normativa vigente actual y las condiciones en realidad de los establecimientos para poder fortalecer la gestión preventiva? Para ello nosotros trabajamos con datos de más de 50.000 evaluaciones de riesgos psicosociales a nivel nacional. También llevamos a cabo focus group, usamos en realidad metodología tanto cuantitativa como cualitativa para llegar a proponer componentes mínimos que debieran tener protocolos de actuación que permitan resguardar los ambientes psicosociales en educación. Vamos a la siguiente. Súper. Ahora, todos sabemos que, bueno, como parte de este estudio, tuvimos que también investigar cuál era la normativa nacional e internacional vigente en relación a esta materia. Y nos pudimos dar cuenta que nuestro país
cuenta con marcos normativos y técnicos que son relevantes en realidad en riesgos psicosociales laborales, en violencia y acoso en el trabajo, convivencia educativa y también el derecho a ambientes laborales seguros. Ahora, ¿cuál fue el desafío a través de este proyecto? Fue poder integrar la normativa vigente integrar estos distintos marcos en específicamente establecimientos educacionales concretos donde confluyen organización del trabajo, relaciones laborales, convivencia en la comunidad educativa, violencia en el trabajo y también capacidades institucionales y salud mental laboral con distintas características. Ahora, ¿qué preguntas orientaron la lectura de nuestros resultados de la investigación? En primer lugar, cómo avanzar hacia respuestas preventivas y que sean implementables. En segundo lugar, ¿qué agrega este proyecto a lo que ya existe? Porque tal vez nos van a hacer esa pregunta probablemente al término de la presentación. Y cómo evitar que los protocolos se transformen en mayor carga administrativa para ustedes. Esas son las preguntas que nos orientan. Estos son los objetivos que tenía el proyecto y que tuvo en realidad. En primer lugar, el objetivo general era analizar los componentes del sistema psicosocial laboral al que están expuestos los y las docentes y asistentes de la educación y su correspondiente impacto en la salud mental. Para cumplir con este objetivo general, ya desarrollamos y cumplimos con ciertos objetivos específicos que dieron lugar a distintos estudios que fueron parte de este mismo gran proyecto. El primer objetivo era identificar los principales lineamientos a nivel nacional e internacional en materia de protección y promoción de la salud mental laboral de las y los funcionarios del ámbito de la educación. El segundo objetivo fue identificar los principales riesgos psicosociales laborales a los que se encuentran expuestos docentes y asistentes de la educación. Ese segundo objetivo fue a través de un estudio cuantitativo, con datos que habían, de evaluación de riesgos psicosociales. Luego, el tercer objetivo fue determinar el impacto que tienen los factores de riesgo psicosocial sobre indicadores de salud mental y satisfacción laboral. También fue algo que estudiamos. El objetivo D fue profundizar a través de técnicas cualitativas, profundizar en esos principales aspectos y en las dinámicas y condiciones relacionales que se dan en contexto de los establecimientos educacionales. Luego establecimos cuáles eran los elementos, podríamos decir, prioritarios o componentes mínimos que ojalá debieran tener los protocolos de actuación y propusimos finalmente a través de un documento anexo al proyecto cuáles eran esos, y eso lo validamos a través también de juicios de expertos que validaron esa propuesta de componentes mínimos. ¿Cuál fue el marco general teórico que usamos en realidad, o el modelo conceptual que luego Miguel va a detallar un poquito más? Tiene que ver con una lectura en realidad multinivel del ambiente psicosocial laboral. Si nosotros pensamos en cuál es nuestra realidad en el contexto educacional, en el establecimiento, estaríamos mirando acá, factores psicosociales laborales en mi establecimiento. ¿Qué recursos y qué demandas laborales afectan mi salud mental, mi satisfacción laboral, el ausentismo, la rotación, licencias médicas, etc.? Si lo miramos en nuestra realidad, estaríamos mirando ahí, en los factores psicosociales. Pero podemos plantear, y hay evidencia nacional e internacional, que los factores psicosociales al interior de los establecimientos también son influidos por variables del macrocontexto, como por ejemplo políticas públicas, marcos regulatorios que existen y que hay que cumplir a nivel tanto nacional como internacional. Y luego estas políticas y estos marcos normativos legales inciden en las condiciones de empleo, en el diseño de la organización, en la organización del trabajo, en la claridad de rol, por ejemplo, que hay al interior a nivel de establecimientos, etc. Luego, todo esto más macro
afecta las condiciones y los factores de riesgo al interior de los establecimientos. Y esos factores de riesgo nosotros los analizamos y los diagnosticamos desde un modelo que es el modelo de demandas y recursos laborales. Y eso lo vamos a ir explicando con detalle cuando vayamos viendo resultados. Pero también está demostrado que estos riesgos psicosociales, que son propios del ambiente psicosocial en que estamos insertos, cada trabajador o trabajadora, eso influye en niveles de estrés laboral, en salud mental, en condiciones o situaciones de maltrato laboral también. Y a su vez, a nivel de consecuencias tenemos esto, pero eso tiene efectos finales. Y esos efectos finales tienen que ver con el funcionamiento del establecimiento y también con el proceso educativo. Es decir, también lo que nos ocurre a nosotros como docentes o asistentes de la educación también incide y se ha demostrado que tiene efectos en la relación con estudiantes o en el proceso también educativo, ¿ya? Entonces, el problema es mucho más grande que solo mirar los riesgos psicosociales acá. Hay factores macro y hay efectos también, que son indicadores visibles, las licencias médicas, la rotación, etc. ¿Ya? Eso. Bueno, acá rápidamente, en realidad lo vamos a ir explicando con detalle, pero el diseño, como les mencionaba, del estudio fue de método mixto, analizando bases de datos, luego metodología cualitativa, focus group, entrevistas y también juicio de expertos. Y fueron 4 estudios. El estudio 1, que va a presentar Miguel los principales resultados, es sobre el marco normativo nacional e internacional. Luego viene el estudio 2, que fue el estudio cuantitativo. El estudio 3, ya que nos permitió profundizar cualitativamente lo que arrojó la fase cuantitativa. Y el estudio 4 es en el que pudimos conceptualizar cuáles eran los componentes mínimos a contener en protocolos de actuación para el resguardo de los ambientes psicosociales en educación. Muchas gracias, Viviana. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, ya estamos casi 4:45. Así es que también darle un saludo a los que están viéndonos online. Muchas gracias también por participar. Y bueno, como les comentaba, Viviana, lo que les voy a presentar ahora tiene que ver justamente en primera instancia con esta revisión de documentos que hicimos, este marco teórico que se mencionaba Viviana, que al final de cuentas para poder entender, bueno, por qué está ocurriendo esta situación de violencia, ¿sí? Y ese es como el gran foco que queremos nosotros como establecer. No solamente como entender, bueno, cuáles son las consecuencias, cuáles deben ser los protocolos después de que ocurra un evento. Aquí es más bien desde una mirada preventiva, y eso quiero como realzar en función de lo que señalaba Viviana, cómo lo vemos de atrás para obviamente actuar a tiempo, y que obviamente estas situaciones que lamentablemente hoy por hoy están afectando al contexto educativo podamos ir abordándolos de cierta forma, ¿sí? Entonces, eso significó obviamente para nosotros como equipo investigativo, que bueno, nosotros estamos representando como investigadores responsables, pero hay todo un equipo detrás que estuvo también trabajando en esto y que también agradecemos, que sí, estuvimos revisando también qué es lo que nos dice tanto a nivel nacional como a nivel internacional, cómo podemos hacernos cargo de esta problemática, ¿sí? Y en forma, bueno, ahí lo pueden ustedes revisar en forma detallada, pero básicamente revisamos documentos que vienen de organismos internacionales como la ONU, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, ¿sí? De la OCDE. También tratamos de ver qué es lo que están haciendo otros países en Latinoamérica, el marco regulatorio local, y así también poder, este marco teórico que nos mencionaba Viviana, bueno, ¿cómo lo podemos comprender y desde qué forma entonces podemos ir a comprender los datos y qué tenemos que abordar, ¿sí? Y eso nos lleva justamente como a este modelo, a esta mirada conceptual, que es como resumimos estos hallazgos. Fue arte y se ve como complejo, y no lo quiero distinguir, obviamente no lo quiero hacer complicado, sino que mostrar la complejidad que está, pero de forma lo más sencilla posible, ¿sí? Entonces, de forma como sintética, lo que nos muestra esto, y bien vinculado con lo que nos mostraba Viviana anteriormente,
es que tenemos entonces en primera instancia esta mirada como más macro, ¿sí? O sea, hay marcos regulatorios, por ejemplo a nivel internacional tenemos dos derechos humanos bien importantes que están asociados a esta materia, que por un lado el derecho a la educación, que ustedes obviamente lo reconocen, lo tienen bien identificado, lo trabajan todos los días, que es dar justamente el acceso a la educación a los distintos estudiantes con los que interactúan, ¿sí? Pero esto no quita de la base y por el contrario, aquí organismos ONU han establecido esta relación de que para poder acceder y garantizar este derecho a la educación, tienen que haber también condiciones materiales de los docentes y los asistentes de la educación que sean acordes para poder garantizar este derecho. Entonces no estamos hablando de conflictos de derechos, de jerarquías de derechos desde esta perspectiva, sino que tiene que haber una mirada complementaria. En la medida en que obviamente hay condiciones laborales adecuadas en temas de infraestructura, en términos psicosociales, es decir, de cómo nos relacionamos en el mundo del trabajo, se va a poder garantizar, por lo tanto, este derecho a la educación. Eso es lo que nos dicen, si se dan cuenta, a nivel de marco jurídico internacional, lo que dicen los grandes organismos OIT, OMS, Alto Comisionado de Derechos Humanos, ONU, etc., harto organismo asociado. Y eso en Chile se ha bajado de forma bien sintética en nuestros dos cuerpos legales que a ustedes les afectan muchas veces en términos de establecimiento. Por un lado tienen todo lo que es la normativa educativa que viene desde el Ministerio de Educación, Ley de Educación, la política de convivencia escolar, por un lado, que claro, pone el foco justamente en lo educativo. Y por otro lado vamos a tener el marco regulatorio que es más bien laboral, ¿sí? El Código del Trabajo, todo lo que tiene que ver con las prestaciones de seguridad y salud en el trabajo. Y ese enfoque entonces es lo que llegamos entonces, ¿cómo lo podemos integrar? ¿Sí? Y eso es lo que establece que tenemos que, para que no lo veamos de forma separada, la invitación, el primer mensaje que les queremos dejar el día de hoy, entonces tenemos que ver estas dos cosas de forma unada. Buenas condiciones laborales va a impactar, y es lo que vemos allá, no solamente en resultados del establecimiento educacional, que haya mayor satisfacción laboral, mejor bienestar, sino que también lo que nos muestra, y Viviana ya lo mencionaba, mejores también procesos educativos. ¿Sí? O sea, eso también ya la OCDE lo ha evidenciado, tiene una encuesta internacional que Chile también implementa y que ya están los resultados, que evidencia que efectivamente la relación que hay entre condiciones de trabajo con lo que es el proceso educativo. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Y vinculándolo de forma como bien sintético, es harta información, así que no nos quiero abrumar con tanto contenido, pero sí lo importante es cuando es poner este foco en la situación de violencia y tenemos que, por lo tanto, para poder abordarla, o sea, tenemos todos estos marcos normativos, tiene que haber también no solamente decir qué es lo que tenemos que hacer, sino que también decirle al establecimiento y entregarle a los establecimientos educacionales herramientas para poder lograr estos objetivos. Y ahí es donde aparecen todos estos aspectos facilitadores de, por ejemplo, si estamos poniendo una normativa y que nos dice tenemos que implementar ciertas cosas, no sé, por ejemplo, de inclusión que le ha tocado bastante a ustedes a trabajar, no solamente poner la meta de cuánto debiese ser, por ejemplo, el porcentaje de los programas que hay, sino que también cuál es la capacidad, cómo vamos facilitando que se vaya incorporando el establecimiento educacional para adquirir eso. Entonces, eso a nivel macro de poder adquirir esto, pero también en términos de situaciones de violencia, cómo es que el establecimiento hace cosas tanto remediales cuando ocurre el evento, y eso también nos aparece, por ejemplo, lo que ocurre con Ley Karim, dar la atención temprana, tener mecanismos sancionatorios, por ejemplo, cuando es un evento interno, y ahí es donde vemos justamente una brecha. ¿Qué ocurre cuando hay cosas que son fuera de la relación laboral? Pero también lo que ocurre internamente, así como gestionamos la carga de trabajo, nos aparece como un elemento importante, la capacidad de desarrollo profesional, de poder crecer, de sentirse parte de la organización. Entonces, esta es una primera mirada que nos dice entonces cómo podemos comprender y desde dónde entonces podemos ver cuáles son las variables que debiésemos considerar, ¿sí? O sea, en términos de resultados. Pero si se dan cuenta, a nivel también macro necesitamos aspectos que ayuden al establecimiento a mejorar sus condiciones laborales. ¿Y cuáles son estas que tenemos acá que aparecen ahí desglosadas en términos de demandas, recursos? O sea, aquellas cosas que requieren cierta atención, cargas, estar lidiando, por ejemplo, trabajando con estudiantes en distintos tipos de contextos. ¿Y cuáles son los recursos entonces para poder abordar ese tipo de situaciones? ¿Sí? Entonces, ese es como el principal hallazgo que hemos tenido. Muchas gracias. Wow. ¿Tenemos? Sí, perfecto.
Creo que tenemos ahí un videito por ahí. No sé si... muchas gracias. Entonces, básicamente, y en forma como resumida, esto ya lo que le mencionaba, que tenemos que tener entonces la gran conclusión de este primer estudio es tener esta mirada tanto como macro, ¿sí? De que tienen que haber aspectos desde el sistema, que ahí es donde cómo facilitamos que los establecimientos educacionales puedan entonces generar buenas condiciones laborales, y que eso también no solamente en términos de cuando ocurre una situación de violencia o de acoso, tanto interna como externa, cómo dar ese apoyo para quien lo sufrió, pero sí también tener condiciones de trabajo que permitan ir mitigándolo. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones de trabajo que deseamos abordar? Es lo que apunta el segundo estudio que nos va a presentar Viviana. Gracias, Miguel. Muchas gracias. A ver, el segundo estudio fue un estudio que nos permitió abordar cuantitativamente el impacto que tienen los riesgos psicosociales laborales en dos variables, en la salud mental y en la satisfacción laboral. Y esto fue trabajando con, el objetivo era caracterizar en realidad estos riesgos psicosociales con indicadores, como mencionaba, de salud mental y satisfacción. Ahora, la muestra de cuántas personas fue, en realidad trabajamos con dos bases de datos, con la base de datos del CEAL-SM del año 2023 completa a nivel nacional, respondida por todos los actores y trabajadoras en educación, pública, privada, también subvencionada, y la muestra total fue de 56.418 personas, el promedio de edad 42 años, en cobertura nacional, y colegios, establecimientos subvencionados, un 60,7%, público 19,9% y particular pagado 19,47%. La distribución por género, ¿ya? Femenino un 74%, masculino 24%, no responde también en un porcentaje pequeñito. Y eso, ya, esa es la distribución general de la muestra original. ¿Sí? Bueno, antes de analizar específicamente cómo se relacionan o qué riesgos psicosociales son más importantes para predecir la satisfacción laboral y el bienestar y la salud mental, tuvimos que sí realizar análisis de la escala CEAL, ¿ya? Y no entrando en detalle, pero eso significó analizar propiedades psicométricas de la escala en términos de su validez y de su consistencia interna. Y eso nos permitió seleccionar ítems que realmente nos daban certeza de que estaban midiendo lo que tenía que medir. Y luego de haber hecho ese estudio previo psicométrico, tanto del CEAL-SM como de la escala, porque al contestar el CEAL, si a ustedes les va a tocar, además, en el mismo cuestionario están contenidos unos ítems de una escala que mide salud mental general. Y esa escala es el cuestionario de Goldberg, de salud mental general, que también lo pudimos analizar y nos sirvió mucho como indicador de salud mental y de malestar psicológico específicamente, cómo lo vivencian los docentes y asistentes de la educación. También estudiamos esas propiedades psicométricas, tuvimos que hacer ajustes a las escalas y ya teniendo esa fase superada fuimos a ver qué pasaba, cuáles eran los riesgos más importantes para predecir el malestar psicológico y la satisfacción laboral. Bueno, acá voy a ponerme lenta. Me voy a poner a esto. Ahora, si vemos en detalle, ya para interpretar lo que estaba pasando, utilizamos el modelo de demandas y recursos laborales, que es el modelo que les mencioné hace un ratito, y que tiene que ver específicamente con identificar qué riesgos psicosociales pueden ser recursos y qué riesgos pueden ser demandas. Por ejemplo, si pensamos en el conflicto trabajo-familia, ¿qué creen ustedes que puede ser? ¿Recurso o demanda? ¿Cómo la vida familiar incide en mi vida laboral? ¿Y cómo la vida laboral, mi trabajo en el establecimiento puede afectar mi vida personal? Es más una demanda que un recurso, ¿ya? Como por ejemplo la carga de trabajo,
ya que yo tengo y que experimentamos todos como trabajadores o trabajadoras, ¿será un recurso una demanda? Es más una demanda. Y así vamos clasificando cada riesgo psicosocial en términos de recursos y demanda, y desde lo que se midió como demandas tenemos carga de trabajo, exigencias emocionales, exigencias que se producen en la relación, por ejemplo, con estudiantes, con apoderados, entre colegas, etc. Eso implica ciertas exigencias afectivas, emocionales, y eso es una demanda también. Conflicto de rol, cuando tengo tareas que a veces son medias contradictorias, eso también es una demanda. Inseguridad en las condiciones de trabajo, otra demanda. Desequilibrio o conflicto, trabajo-familia, vida familiar personal, también es una demanda. Violencia y acoso en contexto de trabajo, demanda. Vulnerabilidad también es una demanda, en términos de vulnerabilidad pensada desde lo que es el trabajo precario, ¿ya? Es demanda laboral. ¿Cuáles son recursos? ¿Ya? El desarrollo profesional, el reconocimiento, el recibir reconocimiento por el trabajo bien hecho, ese es un recurso y es algo que se puede también potenciar al interior de cualquier establecimiento u organización. La claridad de rol, tener súper claro cuáles son mis tareas, cuáles sí, cuáles no, etc. Eso es un recurso. La calidad del liderazgo también es un recurso, ¿ya? El apoyo de la jefatura es sí o sí un recurso también desde los factores psicosociales. El compañerismo, el apoyo de mis compañeros de trabajo también es un recurso. Y la confianza y justicia organizacional, que tiene que ver con percepciones que uno como trabajador o trabajadora tiene respecto de si me reconocen el trabajo bien hecho, si es que las comunicaciones son claras y precisas al interior de mi establecimiento, si el trato es justo, es adecuado, es respetuoso. Eso es justicia organizacional y también es un recurso, porque se puede potenciar en todo tipo de organización. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fue, a través del CEAL, identificar realmente cuáles eran los ítems que realmente estaban midiendo cada una de estas demandas y cada uno de estos recursos personales y laborales. Y intentar y predecir, en el fondo, cuáles recursos y cuáles demandas predecían malestar psicológico y cuáles predecían satisfacción laboral. Y para esto tuvimos que seguir diversos procedimientos desde estadística descriptiva, hacer correlaciones bivariadas, regresiones múltiples por bloque y luego definir a través de unos coeficientes que se llaman beta estandarizados, saber cuáles eran los predictores más potentes del malestar psicológico y de la satisfacción laboral. Veamos qué resultó. Primero que nada, nosotros esperábamos, de acuerdo a la literatura es divergente. Hay literatura y estudios que dicen que sí hay diferencias por género en la salud mental de trabajadores versus trabajadoras. Pero en nuestros datos no obtuvimos diferencias por género, ¿ya? Y por tipo de establecimiento no fueron estadísticamente significativas. No había diferencias notorias o significativas, más bien dicho, desde un punto de vista de acuerdo a género y tampoco de acuerdo a tipo de establecimiento. El patrón más importante fue que, según el nivel de riesgo psicosocial del establecimiento, cuando el riesgo, que puede ser cuando ustedes rinden el CEAL, luego llega un informe en el cual se plantea que el establecimiento está o en riesgo bajo, de riesgos psicosociales, medio o alto. Y ese patrón sí que se relacionó y dio cuenta de que al aumentar el riesgo del establecimiento, aumentaba el malestar psicológico y también aumentaba la insatisfacción laboral. O sea, mientras el establecimiento está en más riesgo, mayor insatisfacción laboral y mayor malestar psicológico. Y esas diferencias sí se observaron, ya medidas a través de tamaños de efectos, etcétera, con indicadores estadísticos. ¿Ya? Y las diferencias en establecimientos de riesgo medio y alto
alcanzaron magnitud moderada y alta. ¿Ya? Y eso es algo bien importante y nos dio cuenta de que específicamente el malestar psicológico y la insatisfacción laboral en educación al menos no está ligada a diferencias de género y tampoco a tipo de establecimiento, pero sí tiene que ver con el nivel de riesgo del establecimiento. Si mi riesgo está en riesgo alto, es más probable que haya mayor malestar psicológico y mayor insatisfacción laboral. ¿No? Eso. Bueno, ¿qué predecía el malestar psicológico? Mirando todos los establecimientos de Chile que estaban en esta muestra, vimos que las demandas, que eran los principales predictores de malestar psicológico, ¿qué demandas y recursos? Los tres primeros fueron desequilibrio trabajo-familia, exigencias emocionales y vulnerabilidad. ¿Ya? Esas demandas son los predictores más importantes de malestar psicológico. ¿Sí? Es decir, el conflicto entre mi vida laboral y personal, ¿ya? El conflicto entre mis obligaciones en el establecimiento educacional y mis obligaciones familiares, está en el número 1. Las exigencias emocionales que tienen que ver, se dan en la relación con estudiantes, con colegas, con apoderados, etc. Y la vulnerabilidad, en términos de sentir que mi trabajo en alguna medida no es seguro en términos de contrato, etc., ¿ya? De precariedad laboral. También eran importantes el déficit de desarrollo profesional, déficit en claridad de rol y la violencia y el acoso. Estas serían como los principales predictores de malestar psicológico. El mayor peso explicativo proviene de las demandas. ¿Ya? Las demandas explican un 53,6% del malestar psicológico en educación. ¿Qué predice la insatisfacción laboral? La insatisfacción laboral es predicha principalmente por, primero, déficit de reconocimiento, que es un recurso, ¿ya? Es decir, si yo percibo que no me reconocen mi trabajo, no me reconocen mis logros en el trabajo, ese déficit de reconocimiento es el predictor más importante de insatisfacción laboral. Luego, déficit en desarrollo profesional, es decir, yo siento que hay dificultad para poder tener un desarrollo de carrera profesional en el establecimiento. Y ese es un predictor de insatisfacción laboral. En tercer lugar, el desequilibrio trabajo-familia, que está súper presente en la predicción de insatisfacción y también de malestar psicológico. En cuarto lugar, déficit de confianza y justicia. ¿Cómo percibo yo que me trata? Mi jefe es equitativo, el trato es justo, me reconocen el trabajo bien hecho. Eso es justicia organizacional y es un recurso. Claridad de rol también es un predictor de insatisfacción, vulnerabilidad y carga de trabajo. Insatisfacción laboral, además de las demandas, tiene un peso bien importante los recursos organizacionales. Es decir, si queremos potenciar y mejorar la satisfacción laboral, claramente acá tenemos que focalizarnos en potenciar recursos, ¿ya? Eso es bien importante. Es decir, el panorama no son demandas las que principalmente predicen la insatisfacción laboral. El reconocimiento es un recurso, el desarrollo profesional también, la confianza y justicia también, la claridad de rol también. O sea, esos aspectos, si se trabajan, pueden potenciar la satisfacción laboral. Finalmente, a modo solo de resumen, ¿ya? Demandas psicosociales elevadas, ¿ya? Van a llevar a más alto malestar psicológico. Y con una predicción del 53,6% de varianza explicada del malestar psicológico. Demandas altas más recursos débiles nos llevan a menor satisfacción laboral, ¿ya? Y eso, por tanto, ¿qué implicancias tengo? A nivel de malestar psicológico, estos son las principales demandas que en el caso nuestro en Chile predican el malestar psicológico. Y la satisfacción laboral es predicha por reconocimiento, que es un recurso, desarrollo profesional, confianza y justicia y claridad de rol.
Eso en términos generales. No estamos hablando de establecimientos específicos ni de tipo de es en general, en la muestra de más de 50.000 evaluaciones a nivel país. Miguel sigue con el estudio de ustedes. Gracias. Entonces, lo que queremos mostrar hasta el momento se encuentran los dos primeros estudios. Primero que todo es comprender un poco desde lo normativo cuáles son los lineamientos que debiésemos considerar, y aquí también lo que nos mostraba Viviana es cuáles son las condiciones de trabajo que están entonces afectando estas situaciones, ¿sí? Ahora lo que nos interesó en este tercer estudio es más bien comprender, o sea, de dónde, por ejemplo, viene la carga de trabajo, a qué se debe. Ustedes lo deben, para ustedes, de ser obvio. A nosotros como investigadores no tanto, no somos del rubro. Entonces necesitábamos comprender, ponerle, por así decirlo, como carne a toda esta información que hemos recopilado. Y para eso lo que hicimos fue conducir grupos focales. Hicimos una actividad en marzo de este año, donde invitamos a distintos establecimientos de la región para que nos pudieran contar un poco de su experiencia y también sacar también ciertas recomendaciones, pensando de que esto no solamente como conocer, sino que también entregar ciertas sugerencias. Entonces, bueno, hicimos 3 grupos focales de todos los estamentos, directores, ¿cierto?, de sostenedores, también tuvimos docentes y asistentes, y también trabajamos con encargados de convivencia. Entonces, de forma bien sintética, ¿qué es lo que identificamos y bien vinculado a los resultados cuantitativos que nos presentó Viviana? Es que en primera instancia, claro, poder comprender, bueno, que obviamente el gran tema que hoy por hoy, esto para ustedes es obvio, ¿cierto? El tema de que la gran preocupación es el factor de violencia en el trabajo. Entonces, lo que nos aparecía justamente de dónde viene principalmente es justamente usuario externo, apoderados con estudiantes, por un lado, el tema de también la ley de inclusión, que ha sido también como un apalancador, lamentablemente, de esta situación, donde hay estudiantes que se desregulan emocionalmente, nos mencionaban un aspecto, y eso obviamente trae cierta exigencia emocional, y también estar constantemente viviendo, estar en un lugar de trabajo que yo me siento inseguro. Nos decían, pucha, sí, eso es una exigencia emocional que yo estoy viviendo en este momento. Y también había obviamente mayor exigencia cuando los estudiantes y las familias estaban en sectores más vulnerables, donde había esta sobreimplicancia de poder obviamente preocuparse por estos grupos familiares que están expuestos no solamente al proceso educativo, sino que a todo el proceso macro social, ¿sí? Por un lado eso lo encontramos, y por otro lado también identificamos que lo que se ha transformado en un tema de carga de trabajo que es propio del sector, que obviamente esto de llevarse para poder revisar la prueba el fin de semana, en la noche, ¿sí? Pero también apareció otro elemento, y en especial en el grupo directivo y en los encargados de convivencia, el aspecto administrativo, esta carga de normativas que apunta a mejorar condiciones de trabajo se ha transformado lamentablemente en una demanda, porque estamos requiriendo responder a distintos requerimientos normativos. Entonces eso también nos surgía como un elemento que ya vamos a ver que se debiese abordar, y que obviamente esto está teniendo impactos tanto en rotación, deserción de la profesión, que ustedes también lo deben estar viendo, que nos mencionaban, y también impacto, como les decíamos, el que se ven mermados los procesos de aprendizaje de los estudiantes. O sea, vemos también, no solamente desde la literatura, desde los resultados cuantitativos, sino que desde la experiencia. O sea, si yo no me siento bien en mi trabajo, si no me siento contento, también va a impactar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Está esto totalmente vinculado. Ahora, ¿qué podemos entonces hacer por un lado de los establecimientos? Es establecer como procedimiento, decía, por ejemplo, tener una buena planificación, ayuda a poder amortiguar este tipo de situaciones, tener procesos comunicativos con los apoderados, con los estudiantes, poder decir cuáles son los procedimientos, cómo actuar. Eso también significaba disminuir esta exposición a situaciones de violencia. También, obviamente, el liderazgo, tener buenas relaciones entre los equipos de trabajo, parecía como un elemento que facilitar para poder disminuir esta exposición y también para poder abordar estos aspectos. Y también señalaban, no solamente en términos de establecimiento dentro de la organización, sino que también recursos, bueno, la vocación de servicio, el tema de contar con recursos, a sentir que yo puedo resolver estas problemáticas, también aparecía como un recurso importante. Y por otro lado, también tener las capacidades, o sea, para poder responder a estos requerimientos normativos que aparecen de, por ejemplo, esta transición que existió, que no solamente se transforme en una demanda nueva al establecimiento y una nueva carga,
algo que busca ayudar, sino que también crear los mecanismos de capacidades que permitan ir acompañando los establecimientos educacionales en poder ir cumpliendo estos objetivos que se están proponiendo. Entonces, el apoyo a las mutualidades aparecía como algo importante, el poder contar, por ejemplo, con redes de derivación, si es que hay, por ejemplo, un estudiante que se esté desbordando, poder tener, obviamente, por un lado las competencias para poder contenerlo o derivarlo si es que no existen las capacidades internamente. Entonces, ahí es importante verlo no solamente como dentro del establecimiento, sino que incluso a nivel país, cómo todos nos hacemos cargo de esta situación y va a requerir justamente este proceso integral, ¿sí? Entonces, y si vemos ahora entonces todo esto que son los hallazgos, ¿cómo lo transformamos en acciones específicas que integramos todos estos resultados que se dan cuenta de saber? Ahora, ¿qué podemos proponer quizás para que se pueda mejorar y poder abordar de forma integral esta situación? Es que establecimos un lineamiento, ¿sí? O sea, sugerencias obviamente que van a las entidades gubernamentales a que si es que surge un protocolo de actuación para esta temática, ¿qué cosas pudiesen ser consideradas? ¿Sí? Entonces nos aparecen 4 grandes temas, ¿sí? Que por un lado obviamente es que estos protocolos, si es que surgieran, nuevamente no es poder poner una carga administrativa nueva, no tenemos eso, no es el foco, sino que es poder que ayude a que los establecimientos se organicen, ¿sí? Desde ese punto de vista, desde tener una estructura interna de gestión. Algunos hablan, por ejemplo, de la planificación estratégica, como si fuese como una institución no educativa. Poder traer esto también a los establecimientos educacionales aparecía como un tema de los focus group para poder ordenar el funcionamiento dentro de ellos, ¿sí? Tener también claridad de rol, quién hace qué cosas dentro de los grupos psicosociales, por ejemplo, de quién conversa con el apoderado, qué información le damos, cuando ellos firman también, por ejemplo, el manual de convivencia al inicio del año, también no solamente que quede en lo procedural y en lo burocrático, sino que también esto nos sirva a ir para fortaleciendo nuestra gestión interna y con la comunidad, ¿sí? Entonces, por un lado tendríamos distintos aspectos de gestión, por otro lado también promover acciones de convivencia, no solamente convivencia escolar pensándolo como en la relación con el usuario, que sería obviamente el apoderado, el estudiante, ¿sí? Sino que también convivencia interna, de cómo podemos tener buenos tratos, promover relaciones basadas en el respeto, que es lo que busca un poco la ley Karim, si se dan cuenta. O sea, no solamente sancionar, sino que también cómo creamos lugares de trabajo basados en el respeto. Entonces ahí también proponemos ciertas líneas de acción y también considerando de que pueden haber grupos expuestos críticos que, no sé, por ejemplo, aquellos que trabajan en pie, puede que estén más expuestos. Entonces, claro, focalizar también los esfuerzos en ellos, en términos de tener redes de derivación dedicadas a ellos, de tener procesos de registro y de seguimiento, de también estar monitoreando cómo se están protegiendo esas situaciones en particular, ¿sí? Y además, como les decimos, no solamente quedarnos con lo institucional y con lo individual, sino que también, bueno, con lo macro. ¿Cómo ayudamos también a que lleguemos a eso? No solamente que sea una imposición, ¿sí? Y en función de esto es que ya empezamos a cerrar la presentación del día de hoy, y cuáles son las conclusiones a las que queremos llegar, y para eso entonces, Viviana. Bueno, sintéticamente en realidad, si tuviésemos que enumerar cuáles son los principales hallazgos desde esta investigación, primero que nada, el ambiente psicosocial en realidad laboral es un eje crítico, claro, ¿no? Y que nos permite comprender en el fondo el malestar psicológico y la insatisfacción laboral de docentes y asistentes de la educación. En segundo lugar, el trabajo educativo requiere una lectura que sea específica y también flexible, ¿ya? Porque es una actividad relacional, ¿ya? También es emocional y además organizacionalmente compleja, exigente. Y es una actividad que además en la cual confluyen diversos actores, además confluyen normativas y también demandas institucionales, ¿ya? Y eso lo hace crítico en sí. Otra conclusión, el malestar psicológico y la insatisfacción laboral no son equivalentes, ¿ya? El malestar se asocia principalmente con demandas críticas, como veíamos, conflicto trabajo-familia, etc. ¿Ya? Y la insatisfacción también depende de recursos, no solo de demandas, ¿ya? Y eso es algo, entre comillas, que da
una mirada como más positiva, en el sentido de que es algo que se puede gestionar y también puede aportar en términos de incidir en el malestar psicológico y en la satisfacción laboral. En cuarto lugar, la protección y promoción de ambientes psicosociales laborales requiere de articulación institucional. Y yo creo que este también es uno de los principales como hallazgos que pudimos lograr a través del proyecto, y debe abordarse como parte de la convivencia educativa y al mismo tiempo como riesgos psicosociales. En todo establecimiento está la convivencia educacional, está la gestión de riesgos psicosociales, etc. Entonces, ya hay normativas diversas. Y esa articulación es muy importante. Y los componentes mínimos que planteamos son, entre comillas, las directrices que hay que considerar para poder articular estos aspectos. Ahora, ¿qué cambia para la gestión? Acá estamos hablando de gestión preventiva, ¿ya? Y eso es bien clave. No estamos hablando de intervenciones, sino que cómo gestionar preventivamente. Ahora, los resultados requieren avanzar desde respuestas centradas solo en casos puntuales, denuncias o acciones aisladas, hacia lo que es una gestión preventiva. Y eso es algo importante en términos de que se requieren diagnósticos de factores psicosociales, diagnósticos en términos de qué ocurre con violencia y acoso, y luego las respuestas necesitan ser articuladas, ¿ya?, al interior, y no duplicar trabajo tampoco al interior de los establecimientos educacionales, ¿ya? Coordinación, eso es interdisciplinario. Hay que identificar y priorizar demandas críticas del trabajo educativo, fortalecer los recursos, articular convivencia educativa, convivencia laboral y también seguridad y salud en el trabajo. No son mundos aislados, todos tienen que conversar y tienen que estar articulados en términos de cómo se abordan. Proteger y acompañar a personas y equipos expuestos a situaciones críticas, y también es preciso hacer seguimiento y monitorear la implementación y ajustar respuestas según contexto, es decir, la realidad de cada establecimiento educacional puede ser distinta, y de hecho es distinta en términos de factores psicosociales, de riesgos psicosociales, de niveles de salud mental, etc. ¿Ya? Eso. Bueno, y para finalizar, lo que nosotros en realidad entregamos es una base técnica, ya no es una solución tampoco completa al problema, pero sí una base técnica desde donde se puede partir, ¿ya? Y orientar en el fondo protocolos preventivos, articulados y adaptables al contexto escolar. También el aporte no es proponer un protocolo único, no existe el protocolo único, ¿ya?, ni reemplazar tampoco la normativa vigente, sino más bien ordenar evidencia para apoyar decisiones institucionales en 4 ámbitos. 1, gestión organizacional, como vimos con Miguel, del ambiente psicosocial, convivencia laboral, buen trato y abordaje de conflictos, apoyo, protección y seguimiento a personas y equipos expertos, y también el apoyo externo, desarrollo de capacidades, monitoreo y mejora continua. ¿Ya? La idea acá es que estos resultados ojalá permitan avanzar, ¿ya?, hacia difusión, orientaciones técnicas, el pilotaje del protocolo de componentes mínimos, implementación situada, y también se requiere de continuar con evaluación interinstitucional en el sector de educación. Eso. Quisiéramos agradecer, y en realidad eso, estamos abiertos a preguntas, consultas en relación a esto. Muchísimas gracias por su atención. Ustedes si hacemos inmediatamente el break o al terminar, porque yo sé que algunos quieren retirarse más temprano porque es obvio, y a esta altura del día están cansados. No sé, ¿les parece que hagamos las preguntas al tiro o después del break? Al tiro, ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer correr un micrófono para quienes quieran hacer preguntas, y vamos a invitar también al doctor
para que pueda responder a consultas que tengan los colegas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Vamos, por favor, no sean tímidas ni tímidos. Allá. Aló, buenas tardes. Si bien la relación también tiene que ver con lo laboral, pero también el trabajo que se hace en la comunidad educativa, nosotros tenemos a los profesores y nosotros somos los asistentes, pero nosotros tenemos una relación diferente en lo laboral que los diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema, por ser un ejemplo, nosotros nos regimos por el Código del Trabajo y los profesores por el estatuto, pero ahora nosotros somos un servicio local de educación, que pasamos a ser, nos regimos también por un estatuto, que también ustedes, no sé si, es que ustedes antes tenían particulares subvencionados, particulares y educación pública. ¿Cómo ustedes tomaron lo que yo estoy planteando en este sentido en la relación laboral de cada grupo? Porque todos somos diferentes. ¿Entiendes? Muchas gracias por su pregunta, estimado. Sí, si se dan cuenta aquí, obviamente es bastante sintética la presentación que hicimos el día de hoy. Obviamente no podemos profundizar en todos los temas, que es un informe como casi de 200 páginas más o menos. Está disponible, creo que ya está disponible, ¿sí? Yo le voy a responder desde la perspectiva cualitativa, que fue cuando hicimos estos focus group, que sí, que efectivamente también los diferenciamos, y ahí es donde también aparecían que, claro, uno lo asocia en primera instancia con estas situaciones solamente con los docentes, ¿cierto? Pero sí nos parecía de que lo que se está viviendo hoy por hoy en el mundo de la educación le afecta a todos. Me acuerdo de una cita que era muy como ilustrativa, que tiene que ver que claro, desde el portero, desde el inspector que está abriendo la puerta al estudiante, desde ahí que ya comienza la situación. Entonces, claro, uno a veces lo piensa solamente en lo que ocurre en el aula, pero lo que usted menciona es súper importante, porque primero, porque todos dentro de la comunidad interna están expuestos en términos desde el directivo, desde el asistente de educación, desde el docente. Entonces, nos permite justamente ver que hay, que le afecta a todos, que hay un contexto general, pero que también hay particularidades que hay que considerar. Y ahí es donde también aparece como lo cuantitativo, que es lo que también pudimos observar y que Viviana nos podría también contar al respecto, ¿sí? Muchas gracias por su pregunta, en realidad, porque es muy interesante. Nosotros también pensábamos, tal vez hay diferencias no sé, en los niveles de malestar psicológico, por ejemplo, entre docentes y asistentes. Y los datos vistos así en general, sin separar por tipo de establecimiento, ni tampoco por zonas geográficas, no arrojaban diferencias estadísticamente significativas. O sea, todos de igual manera, tanto asistentes como docentes, directivos, etcétera, manifestaban niveles de salud, de malestar laboral no distintos, ¿ya? Y esas diferencias sí se observaban cuando mirábamos a los establecimientos completos, y mientras más riesgo psicosocial del establecimiento como un todo, mayor insatisfacción laboral y mayor malestar psicológico. O sea, los riesgos psicosociales afectan a todos quienes trabajamos al interior del establecimiento. Ahora, sí, a lo mejor podríamos mirar luego, cuando cada establecimiento hace su evaluación SEAL, ahí podríamos mirar al interior qué diferencias si hay dentro, y pudiera ser que dentro de establecimientos a lo mejor sí encontráramos diferencias de acuerdo a los cargos, pero en la muestra general no. O sea, todo nos está afectando por igual. Eso desde mi perspectiva. No sé si respondemos a su pregunta. Súper, muchas gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones por el estudio, por este proyecto de investigación. Bueno, yo soy director de una escuela pública acá en Quintero Normal y me queda la duda o tal vez como la inquietud de cómo nosotros como directores podríamos detectar tempranamente el estrés o el agobio que se genera en los funcionarios. Si es que ustedes tienen alguna o pudieron visualizar de qué forma, nos pueden colaborar, de qué forma podríamos nosotros adelantarnos, anticiparnos quizá a una licencia, cómo podemos monitorear y anticiparnos a eso, si es que tienen algo que nos puedan aportar sobre eso. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque también resuena bastante con lo que identificamos en los grupos focales, donde por eso también dentro de estas recomendaciones que establecemos para los protocolos de actuación tenía que ver justamente con un liderazgo relacional, en el sentido de para poder actuar tempranamente, no solamente tener como fines periódicos de la implementación del CEAR o de cualquier instrumento que nos permita identificar eso, sino que por eso el aspecto de convivencia, del estar en la cotidianidad, y para eso justamente el rol de los equipos directivos siendo cercanos, de estar conversando constantemente con los funcionarios, con los trabajadores del establecimiento, cosas de poder identificar, oye, que está pasando algo, necesita algún apoyo, eso es lo que permite justamente actuar a tiempo. No solamente tener como instrumento, sino que en la cotidianidad nacional, ¿sí? Tanto de directivo con funcionario, como también entre funcionarios, ¿sí? Quisiera agregar algo pequeño. Muy interesante su pregunta, porque también se relaciona con algo que nosotros, con un tema que investigamos en el proyecto anterior a este, que también implementamos en educación, pero en una muestra no tan grande, estudiamos un concepto que se denomina clima de seguridad psicosocial. Y el clima de seguridad psicosocial tiene que ver, o se define como la percepción que los trabajadores o trabajadoras tenemos acerca de si los jefes, las jefaturas, otorgan prioridad y denotan preocupación por los problemas de salud mental de quienes trabajan en la institución. Entonces, en línea con lo que planteaba Miguel, un liderazgo relacional, un liderazgo que se preocupa por la salud mental de quienes están en su institución, sí o sí es un predictor de menos burnout o menos estrés asociado al trabajo y de mayor satisfacción laboral. Entonces, hacer al interior del establecimiento que el jefe demuestre que realmente le preocupa o apoyo, etcétera, comunicación, mucho también tiene que ver con capacitar a quienes trabajan en nuestro lugar de trabajo sobre las consecuencias que tienen el ambiente laboral sobre mi salud mental. Y cuando uno entiende más en detalle eso, también no va a solucionar el problema, pero permite tomar mayor conciencia de qué aspectos de mi trabajo son los que están incidiendo en que yo esté más estresado, más agotado. A lo mejor tiene que ver con la claridad de rol, o con aspectos que son netamente a veces organizacionales, ¿ya? Y que se pueden también modificar. Ay, eso es mi respuesta. Perdón, yo sí quisiera agregar algo ahí que creo que es importante, sobre todo ya que lo mencionó alguien que es directivo de un establecimiento. El foco para efectos de ver estos problemas como una enfermedad profesional no debiese estar en el daño, en el síntoma, sino que más bien en aquello que puede hacer que se manifieste un síntoma. Esto no es estrictamente para trastornos mentales, aplica para cualquier tipo de enfermedad profesional. Y en este caso, si uno se focaliza en la aparición de los síntomas en las personas trabajadoras, en el fondo está detectando precozmente el daño y no está haciendo prevención alguna respecto a eso. Entonces, como muy bien señalaron acá los investigadores, el foco debe estar colocado en aquello que sabemos, tenemos evidencia, que es una causa de ese daño, que aunque se detecte precozmente, va a ser eso, detectar precozmente el daño, no prevenir algo. Y focalizarse en ese daño, aunque sea precoz la detección, vamos a estar colocando un foco reactivo y lo que tenemos que hacer es un foco preventivo.
Hola. Bueno, no sé si reboto un poco la pregunta que voy a hacer, pero también aunado a la pregunta que hacía el compañero, siento también la necesidad de abordar temas como la sobrecarga de estudiantes en un aula, la sobrecarga de horas lectivas de profesores, y en experiencia propia, en la institución donde estoy trabajando actualmente, se ve manifestada esta inquietud y esta incertidumbre que muchas veces vemos en las aulas de clases. Ese quizás es un poco también el foco de por qué también hay tanto estrés en la parte laboral de un docente. Sabemos que 10 horas lectivas a veces no son suficientes para revisar exámenes, para terminar de planificar, para conversar con colegas, para hacer trabajo colaborativo, en fin, un sinfín de situaciones que se presentan en el año a pesar de todo lo planificado. Y mi pregunta focalmente es, evidenciada toda la situación de violencia, tanto física como verbal y psicológica que se ha evidenciado en los últimos tiempos, ¿qué protocolos ustedes recomendarían o qué deberían hacer los establecimientos para no solamente actuar oportunamente a la situación, sino también para abordar la salud mental, psicosocial del afectado, en este caso un docente o un asistente de educación? Muchas veces, y en experiencia propia, yo llamé a el IST y lo que me recomendaron fue paciencia, usted puede. Y eso para mí no es una respuesta óptima en un caso donde yo me vi afectado por violencia verbal de un estudiante. Entonces, ¿qué debería hacer la institución para hacerle seguimiento a mi caso oportunamente? Siento que son dos preguntas las que hace que son bien interesantes. Por un lado, solamente como reflejar un poco lo que nosotros pudimos revisar, voy a volver como al modelo aquí al principio, acá. Entonces, porque lo podemos responder de las dos preguntas en función de lo que identificamos en este estudio. ¿Sí? Efectivamente, la OCDE ha evidenciado justamente que en Chile, en comparación con los otros países de la OCDE, teníamos un tema de horas lectivas versus horas no lectivas, y de que la carga es una de las principales temáticas en esta encuesta que ellos hacen a nivel global, y si a ustedes les interesa también, están los resultados de Chile, están en la página del Centro de Estudios del Mineduc, y ahí aparece justamente que el gran tema, o uno de los grandes temas que tenemos en Chile es esto de muchas horas de trabajo administrativo, y que en comparación con los otros países de la OCDE. Entonces es importante también pensar cómo avanzar en esto, de que no es algo que viene desde este estudio, sino que también desde una mirada internacional. Con respecto a la segunda pregunta, claro, está asociado, me voy a centrar como en la parte de acá que dice de actuación, corrección y sanción, porque claro, o sea, hemos hablado, Ricardo ya lo mencionaba, el aspecto preventivo, pero también obviamente hay que actuar cuando tenemos lamentablemente una situación así. No queremos que ocurran, pero lamentablemente ocurren, ¿sí? Y hay que ser realistas en ese sentido. Entonces, ¿qué hacer cuando ocurren este tipo de situaciones que ya la ley Karim no ha avanzado ciertas cosas? Por ejemplo, esto de hablar de la atención temprana. Claro, el ICT que diga paciencia, bueno, debiese ser más allá, está establecido legalmente, y Ricardo que se nos puede contar cuál es la obligación que debiesen tener los organismos administradores en brindar esta atención temprana, ¿sí? Frente a eventos. Pero también encontramos otros aspectos que son importantes considerar que aparecen acá. Por ejemplo, también que hayan aspectos de reporte, o sea, porque también un aspecto que nos aparecía también desde nuestro estudio, esa es la parte cualitativa, es que hay una desensibilización, que haya tanto eventos, bueno, ya lo normalizo, es parte de, que venga el estudiante y me pegue, bueno, es parte de mi trabajo, cosa que no debe ser. Entonces ahí es donde aparece justamente tener procedimientos de reporte, de sensibilizar, vinculado a lo que decía Viviana de generar la problematización de que esto no es normal, que me pase en el trabajo, que me anden pegando, que me anden acosando, insultando, independiente de quién sea. Entonces, sensibilizar, tener mecanismos de reporte y denuncia, tener este apoyo especializado por parte de los organismos administradores. Si ocurre, ¿qué podemos hacer correctivamente? Es decir, para que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones, ¿sí? Y también mecanismos sancionatorios, que, claro, desde el Código del Trabajo es más fácil establecer con la relación laboral, lo que establece la ley Karim, mecanismos de sanción, pero que ahí es donde también hoy por hoy quizás tenemos una brecha de
cómo sancionamos también cuando la relación es fuera de la relación laboral y es más bien en el contexto educativo. Pero ahí es donde también es importante ver, si ocurre esto, bueno, la persona que generó esta conducta, ¿qué podemos hacer para que no lo vuelva a cometer? No solamente el apoyo a quien lo recibió, sino también para quien que fue el agresor o violentador. Nuestra ley, la ley 16.744, tiene una intención preventiva, pero en rigor funciona como un seguro social sobre la base de lo reactivo. ¿A qué me refiero con esto? De que las prestaciones médicas, económicas y de todo tipo están aseguradas, garantizadas en cuanto ocurra un siniestro. Lo que obliga a un empleador a tener que pagar más es cuando se usa el seguro. Y cuando ese seguro se usa es porque hubo un siniestro. Yo tengo dos formas de contener esa situación. Una, hacer prevención para que no ocurran los siniestros. Y otra, disculpen la expresión, esconder la basura bajo la alfombra. Tenemos esa dificultad. Ahora, dicho eso, en este caso, en el caso específicamente de los riesgos psicosociales, hay una particularidad que es propia de esto, no es exclusiva de esto, que va más allá de lo que ocurre en el ámbito local. Uno sabe, bueno, aquí en esta investigación se evidencia claramente que antiguamente, cuando partió el reconocimiento de los trastornos mentales como una patología de origen laboral y los riesgos psicosociales en el trabajo como tal, lo único que se estudiaba era la carga mental. La carga mental que está dada por las condiciones que entraña el trabajo. Y sí, eso es correcto, es así. Mientras yo mayor carga mental tenga y menor control tenga respecto de cómo administrar esa carga de trabajo, me voy a enfermar o me puedo enfermar. Pero no está aislada de un contexto social más amplio. Es decir, las relaciones de trabajo, las condiciones de trabajo y el lugar situado, las situaciones, lo situado en donde está desempeñándose ese trabajo, también repercuten. Las condiciones de trabajo y las relaciones laborales no van a ser las mismas en un ambiente determinado, en un lugar, por ejemplo, lejano, ajeno al acceso a ciertas prestaciones de seguridad social, de salud, etc. Las condiciones laborales en cuanto a organización de los trabajadores, en cuanto a la remuneración que reciben, en cuanto a los incentivos económicos que existen, también influyen. Entonces, no es solamente la carga mental y el control que uno tenga sobre eso, sino que también las condiciones de trabajo y las relaciones laborales. Y es un ambiente mucho más amplio. Ahora, para no sacar y no esconder tampoco la respuesta debajo de la alfombra, uno tiene que pensar en que hay cosas que uno puede hacer a nivel local, pero tampoco eso da toda la respuesta. Efectivamente, es importante tener protocolos, es importante no ocultar cuando ocurren estos eventos, tener mecanismos para poder denunciarlo, para poder investigarlo, para poder establecer alguna acción de darlo, pero claramente eso no va a ser suficiente. De hecho, han existido ciertas críticas sobre la ley Karim, de qué tan buena es la ley, de qué tan bien se implementó, etc. Pero, datos duros, en el último año 2025, estos son estadísticas oficiales, de todas las APT que se hicieron, el 77% de esas APT terminaron en el reconocimiento de una enfermedad mental profesional. 77% de todas las APT. Hubo un 22% de esas APT que llevaron a la conclusión de que no existía enfermedad, y puede ser. Uno puede pasar por una situación muy estresante y no necesariamente enfermarse. No quiere decir que esa situación estresante no haya ocurrido, y por eso voy yo en el sentido de que cuando se activa el sistema, cuando ocurre el siniestro, claro, si el siniestro no ocurrió, si la persona no enfermó, pareciera ser que no hay que hacer nada, y efectivamente no es, hay que hacer cosas. Una
Vamos a hacer un pequeño alto porque... La última. Ya. Sí, buenas tardes a todos. Yo quería un poco tomarme de la pregunta que hizo el director, ¿cierto? De cómo prevenir, y también acá el colega, entiendo, de educación. Porque me llamó la atención de la investigación que ustedes concluyen que debe haber protección, promoción como ser institucional y articulada. Me imagino yo, ahí no se evidenció, pero articulada, entiendo yo, con las mutualidades. ¿A qué voy yo? A que a veces tenemos problemas, como mencionaba acá, somos golpeados a veces por estudiantes, ¿cierto?, que se les regulan, o a veces tenemos problemas también con estas jefaturas directas. ¿Cómo prevenir eso? Uno a veces quiere un salvavidas y no lo tienes, a veces temes contar lo que te sucede, vas a la mutual, no te catalogan la enfermedad como un profesional, te mandan a tu casa con un o algún tipo de sedante para que te puedas calmar y ahí queda. Entonces, a ustedes tuvieron ahí como conclusión un seguimiento. Quería preguntarle específicamente al doctor, ¿cómo hacer este seguimiento de cómo funcionan las mutualidades con estas enfermedades que pueden ser catalogadas como profesionales o comunes, cuando de verdad sabemos que hay muchas enfermedades de salud mental y estamos al debe con eso? La sobrecarga que tenemos los docentes, ¿cierto? La desregulación de los niños, todos los niños con necesidades educativas especiales que atendemos. El profesor acá mencionaba, nos llevamos trabajo para la casa, los directivos también se llevan trabajo administrativo, y eso conlleva también que a veces uno ni siquiera tenga tiempo con la familia. Entonces me gustaría saber específicamente cómo hacer el seguimiento y cómo se articula el trabajo que hace la Suceso propiamente tal con las mutualidades, porque uno parece que llega ahí, como le dijeron al colega, vayas a tu casa, espere y tenga paciencia, pero la marcha sigue, uno tiene que seguir trabajando. Recordar que uno trabaja con seres humanos, con niños, no sentado en un computador, ¿cierto? Entonces se nota a veces, los niños lo notan en uno, que uno puede estar distinta, diferente, pero uno tiene que dar vuelta a la página y seguir, y a veces esa sobrecarga de salud mental cuesta, y a veces uno incluso tiene temor de contarle a alguien que está con un tratamiento de salud mental, porque lamentablemente aquí en Chile a veces creemos que eso es algo que no está bien, porque en realidad tratarse de la salud mental tiene que ver con un amor propio también, de querer salir adelante. Me explayé mucho tal vez en la pregunta, pero en realidad quería como abordar todo lo que ya se había conversado acá. Muchas gracias. Difícil responderlo en poco tiempo. A ver, ¿cómo podría partir este tema? Primero, reconocer las dificultades que hay. La dificultad, tal vez la principal dificultad que existe sobre los trastornos mentales, son de dos tipos. La primera, o quizás puedan ser tres, pero me voy a concentrar en un par de ellas. La primera es que hay una distinción entre salud y enfermedad, que pareciera que están en un continuo y en los dos polos, y no es así. Yo pongo en un polo la salud y en el otro polo está la falta de salud, no la enfermedad. Yo podría decir que van como en ejes que se cruzan. Una persona puede tener una enfermedad mental y tener una buena salud. Y viceversa, una persona podría tener una mala salud y no una enfermedad mental. Y esa combinación es compleja, tal vez la primera dificultad. La segunda dificultad es que no hay un validador externo de enfermedad o de trastornos mentales. El validador es uno mismo, que declara la sintomatología que tiene, y es el juicio de expertos, que no existe un examen de sangre, no existe un parámetro matemático que me pueda decir este caso va a terminar causando una enfermedad. Si la persona es sometida a hechos de violencia, por mencionar eso, ¿cuántos hechos de violencia son suficientes para que una persona enferme? No hay un parámetro. ¿Qué tan intenso tiene que ser el acto violento para que la persona enferme? Tampoco existe ese parámetro. Y claro, cuando
la ley a uno le obliga a que la relación tiene que ser directa e indubitable, estamos un poquito en problema. Y el tercer elemento es que los riesgos psicosociales no son únicos y exclusivos del trabajo, también están fuera del trabajo. Entonces esas son las tres dificultades. Ahora, ¿cómo lo intentamos resolver? Nos resulta, tal vez no sea suficiente, pero sí resulta. ¿En qué sentido me refiero yo que resulta? Que si vemos las estadísticas, después de COVID, esto podríamos decir que funciona como una pandemia. Tenemos casi el 80% de las enfermedades profesionales reconocidas son enfermedades mentales. Yo creo que si no fuera por las enfermedades mentales, serían muy pocas las enfermedades profesionales que se reconocerían como tal. Es decir, se están reconociendo y mucho. Es más, de hecho, en el último año, yo diría que gracias a la ley Carín, se ha invertido un poco el reconocimiento en relación al género. Hoy en día se reconocen enfermedades profesionales más en mujeres que en hombres y está determinado también por eso. Y eso es positivo. Dentro de lo positivo que uno puede decir que, por favor, estamos evidenciando de que este un problema tiene rostro de mujer, de que principalmente afecta a mujeres más que a hombres. Y por en ese sentido, en el reconocimiento, estamos evidenciando un problema. Ahora, efectivamente pueden haber situaciones en las que las mutualidades no reconozcan esto como enfermedad profesional y pueden en algunos casos estar justificados y en otros no. Yo ahí más bien iría a cómo las personas podrían presentar una apelación, que tal vez ese es el principal problema. Dado que se concentra el problema no tanto en la carga mental, que también existe, y la falta de control, sino que en las relaciones de las personas, ya sea relaciones con pares, relaciones con jefaturas, o en este caso de los docentes y asistentes de la educación con la comunidad educativa, apoderados, estudiantes. Ahí es importante tener ciertas evidencias que me hagan ver que razonablemente aquí está pasando un problema y que no es solamente la impresión de la persona. Porque si yo le pregunto a un docente o una docente, me va a dar una versión, y si me dice, mi jefatura me acosa, y le pregunto a la jefatura dice, yo no he acosado por ningún caso, es la palabra de uno frente a la palabra de otro. Y esa es una situación compleja. ¿Cómo lo resuelvo yo? ¿Cómo lo dirimo? Tengo que intentar dirimirlo teniendo algo que me evidencie que es así. Mira, aquí tengo todos estos WhatsApp que me envió mi jefatura el día domingo a las 6 de la tarde. Mira, aquí tengo los correos electrónicos donde recibo las amenazas. Mira, aquí tengo los testigos. En el fondo, buscar ciertos hechos que sean más objetivos y no solamente mi palabra, porque no se trata de... uno no tiene que andar buscando de si la persona está mintiendo, no. Más bien, uno puede decir que independiente de la versión de la persona afectada, esa persona está respaldando sus dichos con hechos que no son cuestionables. Aquí está la evidencia escrita, aquí existe el hecho, está demostrado, etc. Eso no es que sea la solución definitiva, pero creo que ayuda a defender mejor la situación que está teniendo la persona trabajadora. Ahora sí que vamos a hacer un pequeño alto porque llegó nuestro presidente nacional con la vicepresidenta nacional a acompañarnos en esta jornada, así que le vamos a pedir al presidente nacional que venga a dar un saludo para los que están presentes. Y por supuesto, para los que están conectados online, a los cuales también quiero saludar porque han tenido una participación y aquí tenían que enviar a José sus preguntas para poder transmitírselas al equipo y que les den respuesta. ¿Y puedo saludar a los que no están presentes también? Solo los presentes. Bien, buenas tardes, colegas. Un gran gusto de saludarles. Estaba escuchando con mucha atención. Hubiésemos querido estar desde el inicio, pero estábamos en una reunión con la Dirección de Educación Pública. Y que era importante tratar varios temas que algunos tienen harta relación con lo que se ha estado trabajando acá. Los ambientes laborales, las condiciones de trabajo. Y quiero partir por felicitar a la colega Ligia Gallegos, que este es un departamento que iniciamos solo en este periodo, no existía antes, el Departamento de Salud Laboral Docente. Felicitar al comunal también por la iniciativa de traer a esta comuna
Por supuesto, agradecer a las instituciones que entregan estos antecedentes que son relevantes, que son importantes, que demuestran y fundamentan algo que nosotros venimos reclamando hace tiempo, que es el agobio laboral, las condiciones de trabajo inadecuadas, el tema salud mental. Ustedes, yo creo que me han visto casi como disco rayado, que yo en cada entrevista o nota hablo del tema de la salud mental y he dicho, aunque siga clamando en el desierto, yo no voy a dejar de hablar de este tema porque ayer se promulgó la ley de escuelas protegidas y la primera protección que debe entregarse es la protección de que el ambiente de trabajo sea el adecuado, que todos los miembros de la comunidad se sientan seguros, y la seguridad no es solo relativa o brindar seguridad no es solo sancionar, por el contrario, ojalá llegáramos a un punto donde la sanción ocurre esporádicamente porque en general hay todo un proceso preventivo antes de llegar a la sanción o al castigo, al hecho terrible que obliga o que amerita, ¿no es cierto?, tratarlo como delito, como puede ser el asesinato de una funcionaria, que lamentablemente ya no hablamos de un hecho teórico. Ocurrió el asesinato de una funcionaria en un colegio a inicios de año escolar, ocurrió el asesinato de un muchacho por responsabilidad de otro estudiante, han ocurrido intentos de suicidio, hay un problema real, está esto siendo una necesidad, hay muchas deficiencias en la norma y en las políticas. Recién la ley de convivencia pone más obligaciones a las mutuales. Nosotros somos muy críticos del comportamiento de las mutuales, el doctor creo que lo señaló, no lo dijo así, pero yo interpreto hay un sentido perverso a bajar las tasas de situaciones laborales, accidentes o enfermedades, pero ese incentivo perverso hace que se tapen cosas más que se aborden como debe ser. Así que hay harto tema y esto es una tarea que tenemos que seguir haciendo. Pero agrego una cosa a todo lo dicho. Tenemos que exigirle a las instituciones que hagan su trabajo. Ahí hemos estado, encabezando reiteradas reuniones con la Suceso para avanzar. Gestionamos esa ley de convivencia que incorpora herramientas que antes no estaban. Exigimos leyes y soluciones, pedimos políticas de abordaje de la salud mental, sí. Pero también tenemos que agregar a eso un cambio cultural que tiene que acontecer en nosotros mismos también, que es el cambio del apoyo mutuo, del trabajo en conjunto con el que está al lado, de que el otro, que la palabra colega vuelva a tener sentido, porque se ha perdido el sentido de esa palabra, nos hacen competir, nos hacen destacar al que sacó tal resultado en las evaluaciones, en los SIMS, en la carrera docente, y ese se le destaca y al resto se le minimiza, nos obligan, nos fuerzan, nos empujan a ser individualistas y competitivos, y nosotros tenemos que ir a contrapelo de eso. Tenemos que ser más bien colaborativos y buscar que esa palabra, trabajo en equipo, sea realidad, que si alguien está mal de nuestros compañeros de trabajo lo tiremos para arriba, no seamos indiferentes, que sienta que sus colegas están al lado apoyando. Eso también es un cambio cultural en nosotros, porque nos metieron un cambio cultural en este país hace varias décadas atrás y nos metieron en el individualismo y nos metieron en esa manera de vivir encerrado en mí, sálvese quien pueda, un poco la mentalidad. Y nosotros somos un cuerpo que todavía, profesorado, magisterio, todavía tenemos cierta identidad que a lo mejor en nuestros gremios se ha perdido, y tomemos eso y convertámoslo en apoyarnos entre nosotros. Que uno sienta que un profesor apoya a otro profesor. No somos enemigos, no somos competencia, nos colaboramos y nos ayudamos entre todos y sacamos adelante las tareas. Y eso va a ayudar mucho. Junto con exigirle a todas las instituciones lo que tenemos que exigir. Eso no vamos a dejar de hacerlo, porque tienen que cumplir sus funciones, tienen que cumplir su trabajo, tienen que ocuparse de las responsabilidades que tienen. Si a eso le agregamos más compañerismo, más solidaridad, más apoyo entre nosotros, tal vez este momento difícil, porque se vive el tiempo difícil en la educación, podamos avanzar y salir adelante. Así que felicitaciones, muchas gracias. Quedaron algunas personas pendientes para agradecer, que es, por supuesto, lo local. Nuestra dirigente regional metropolitana, la secretaria Rosa Montesinos, se tuvo que ir justamente porque está impartiendo un diplomado de convivencia escolar desde la UNCE. Pero también tenemos dirigentes acá, Morelia,
de Recoleta, que siempre está presente en todas las actividades. Están dirigentes Jorge y Victoria de la Comuna de Independencia, que también participan en todas las actividades que nosotros promovemos. Y, por supuesto, al Sindicato de Asistentes de la Educación, que está trabajando a la par de hace muchos años ya con nosotros, y al Sindicato Marta Ugarte, que también está casi toda su universidad acá. Se agradece y ahora es la unión, como dice nuestro presidente nacional, que es el momento de unificar y trabajar en conjunto. ¿Alguna pregunta que quede por acá? Ya que no hay más preguntas, bueno, después las pueden hacer al WhatsApp o al correo institucional, lo que pueda quedar pendiente. Entonces ahora vamos a pasar a un break para poder compartir, para que empecemos ya a trabajar eso de las relaciones. Con un cafecito, con un sándwich, yo creo que funciona esto. Invitamos también a los investigadores, al doctor Soto, a la par que le agradecemos por su participación y por haber apoyado esta actividad y estar aquí presentes. Porque no siempre tenemos el apoyo de otras instituciones, especialmente en este caso la Suceso. Para nosotros como colegio de profesores es la primera vez y debemos decir que hemos mantenido una relación muy fluida y muy colaborativa con la Suceso en estos últimos tiempos y esperamos que siga siendo así.